Así que vamos a avanzar sobre ese tema. ¿Les parece? Dale, dale. Dale. Perfecto. Bueno, obviamente que un poco lo que ya veníamos charlando, todas las prestaciones que la obra social eh, le ofrece a los afiliados previamente está convenida o preacordada con la lista de prestadores, ¿bien? En algún convenio con el prestador, ¿sí? Entonces vamos a imaginarnos que definimos una prestación modulada. ¿Qué es una prestación modulada? Es una práctica o un código de prestación que se nomencla, se le pone una codificación y un nombre, que dentro de esa prestación puede haber un conjunto de otras prestaciones. Generalmente se piensan en los que son las cesáreas, por ejemplo, donde puede incluir o un módulo de parto, donde dentro de esa prestación se incluyen anestesias, todo lo que tiene que ver con materiales descartables y demás. Entonces se define un código de prestación que lo vamos a crear juntos. Vamos a convenios, nomencladores, prestaciones por nomenclador. ¿Bien? Entonces definimos una prestación, ¿bien?, donde nosotros le podemos poner el nombre, una prestación dentro del convenio general, le ponemos, la codificamos a criterio. El código, generalmente cuando se pone el código de la prestación, tiene que tener alguna lógica dentro de dónde va a estar esa prestación, dependiendo del grupo capítulo. O bien se le puede poner un código a criterio de la organización. Eso realmente hoy se codifica eh, por ahí como les parece lo más conveniente. Generalmente intentan llevar la lógica del nomenclador. Vamos a crear una prestación dentro del grupo especializadas. Dentro del capítulo, por ejemplo, eh, vamos a poner ecografías. Vamos a definir un módulo de ecografías y le vamos a poner el nombre de la prestación. Ecografía general, por ponerle un nombre, ¿no? No soy el más experto en prestaciones, pero vamos a tratar de imaginarnos la idea de lo que es una prestación modulada. Y fíjense que tenemos un tilde que identifica como él es módulo. ¿Bien? Independientemente de este tilde, que es módulo o que no es módulo, yo ya acá puedo decir que tengo una prestación modulada, independientemente de cómo se administre en el sistema. Esta prestación, obviamente, para poder valorizarla necesito ponerle las unidades con la cual voy a valorizarla, ¿no? Un componente. Entonces le pongo tipo de componente, honorarios especialistas, ¿no? O lo puedo poner a todo en gastos, eso ya va a criterio. Y la unidad, vamos a ponerle también gastos generales, ¿no? O otros gastos, ¿no? La cantidad de unidad y las vigencias. Esto queda sin unidad, porque generalmente cuando hablamos de una prestación modulada, se especifica junto con el módulo un valor fijo, ¿no? Ya es más difícil establecer un valor por cantidad de unidades, sino que cuando yo hablo con el prestador con el cual lo voy a acordar, supónganse que lo acordamos con la clínica modelo de acá de Paraná, lo que hacemos es definir que la ecografía general es un módulo que va a valer tanta plata. ¿Bien? Entonces lo que hacemos primero es crear la prestación. Una vez que tenemos la prestación, bueno, la vamos a buscar. Bien, ecografía general. Y a partir de ahí esta prestación, lo que vamos a hacer es habilitarla en el convenio con el prestador. Bien, nosotros podemos directamente venir acá al convenio con prestador, o podemos ir al prestador a buscar el convenio con el prestador y habilitarla en ese convenio. Lo voy a hacer directamente desde la prestación. ¿Por qué? Porque una vez que esté cargada la prestación, yo no la voy a poder utilizar, no se la voy a poder brindar a los afiliados hasta que no
la habilite en los planes del afiliado y hasta que no la habilite en el convenio con el prestador con el cual tengo acordada la prestación. Así que voy a primero definir el valor, voy a decir que esta prestación, ¿no? La voy a definir en el convenio con la clínica modelo, como veníamos hablando recién. Bueno, dentro del plan básico, con un valor de, vamos a ponerle 5.200 pesos. Valor más o menos, ¿no? Y fecha de vigencia, que son los valores que son los campos que realmente se administran a la hora de definir un precio, a partir de cuándo es que tenemos hecho el acuerdo con esta clínica modelo. Puede ser uno del 1, uno del 3, uno del 5. Esto también es administrativo y depende mucho del convenio con el que se firma con la clínica modelo en cuestión. Acá lo que nosotros estamos haciendo es solamente acordar con la clínica modelo que la ecografía general es una prestación modulada. Después les voy a explicar bien el tilde del ES módulo y por qué conceptualmente ya es una prestación modulada. Pero me está faltando habilitarlo en los planes de los afiliados. O sea, cuáles son los afiliados que van a poder utilizar esta prestación. ¿Sí? Entonces tengo que venir acá y agregar plan por plan. Plan 1, 2, y así todos los planes con los afiliados. Obviamente que tengo que especificar todos los campos que son importantes para poder emitir las prestaciones. Por artículo, y así es como se da de alta una prestación en el sistema para que a partir de ahí pueda ser utilizada en el circuito. Voy a elegir primero. Pueda ser utilizada para la emisión de órdenes. Y para que los afiliados puedan consumir esta prestación, ¿no? Si esto no existe, el sistema no te va a dejar emitir esta orden. La idea es poder después recibirla desde la facturación. 101. Y acá en la prestación yo podría ponerle que la prestación esta tiene un coseguro también. Como son moduladas, podemos pensar también que en la misma definición del arancel, o sea, o de la prestación, puedo definir también un valor de coseguro. Me sale 5.200, vamos a poner un coseguro de 1.500 para el afiliado, en los planes que tienen coseguro, 1.800 para el plan un poquito más superador, y para el plan 600, que es un plan sin coseguro, lo dejo sin coseguro. Bien, hasta acá lo único que hice yo fue definir la prestación, eh, acordarla de alguna manera en el sistema con el prestador. Estamos de acuerdo que antes de que yo la cargue acá en el convenio con el prestador, previamente ya hubo un acuerdo con la clínica modelo que la prestación llamada ecografía general, que es un módulo, vale 5.200 pesos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué significa conceptualmente que sea módulo? O sea, ¿qué contiene internamente esta prestación eh, para que el afiliado pueda entenderlo y para que la administración pueda entenderla y de alguna manera para saber y dentro de esa prestación qué cosas contiene? Entonces nosotros podemos completar esta herramienta o completar la información tildando el check que dice es módulo y me habilita una pestaña más. Fíjense que si yo lo destildo, aparece y desaparece esa pestaña de módulos, ¿sí? Donde yo le puedo especificar cuáles son las prestaciones que incluyen o que contienen
esta prestación que es módulo. Bien, entonces yo voy a poner, por ejemplo, el ecodoppler. Les voy a agregar dos prestaciones solo a modo de ejemplo. Pueden no tener nada que ver, pero la idea es mostrarle un poco el ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, este módulo que se llama ecografía general, definido con el prestador, contiene estas dos prestaciones. O sea, yo defino un valor porque generalmente el afiliado o los afiliados consumen estas dos prestaciones en conjunto. Entonces decidimos armar un módulo. El ecodoppler color transesofágico y la ecografía de partes blandas. ¿Bien? Pero esta grilla dentro de la prestación es solo a modo informativo, ¿sí? Es decir, que no vamos a tener nosotros un detalle en el consumo del afiliado de que estas prestaciones se van se van a agregar a no ser que nosotros le tildemos el check que significa copiar a historial de consumo. ¿Bien? Pero después dentro del procedimiento de, de autorización y de facturación, siempre se va a trabajar contra esta prestación, contra la prestación definida en el convenio, que es la que nosotros le pusimos el valor. ¿Bien? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros necesitamos eh, identificar de alguna manera si el afiliado utilizó o no utilizó algunas otras prestaciones de modo particular y no por dentro del módulo. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, bárbaro. Sí, perfecto, ¿no? Bien, 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 bien. Entonces, ya tenemos definida la prestación, ya podemos utilizarla para la emisión, em, para la emisión de orden. Vamos ahora a autorizar esta prestación, vamos a buscar un afiliado activo en un plan de los que vimos recién. Voy a buscar alguno. Estoy buscando cualquier afiliado activo en el plan 401, perdón, en el plan 301. Bueno, este no está activo justo. Eh, ahora sí. Bueno, este es el afiliado. Fíjense que está activo en el plan OSPA 301, en el cual yo le habilité eh, eh, la prestación que vamos a utilizar. Ahora vamos a emitir una orden de práctica. El prestador o el efector, como habíamos hablado, tiene que ser la clínica modelo, que es con la cual hicimos el acuerdo de esta prestación, y vamos a utilizarla. Pongo el código, bien, y automáticamente el sistema me trae los 1.500 pesos que corresponden a esta prestación en particular. La vamos a emitir, me la manda a auditoría, vamos a guardar y vamos a ir a la auditoría. Me la manda a auditoría porque ya tiene los controles de auditoría. Y acá aparece. Ecografía, bien. Fíjense que si yo me voy al historial de consumo del afiliado, vamos a buscar por fechas. Bueno,
Vamos a emitirla primero porque no está dentro del consumo. Vamos a aprobarla. Bueno, por norma de la organización. Hasta ahí, en realidad, lo que hicimos nosotros es brindarle al afiliado la prestación ya modulada. El acuerdo con la clínica ya está, el afiliado se va a llevar la orden. Ahora vamos a terminar de emitir. La vamos a imprimir. Bien, fíjense, ecografía general. Vamos a poner en cuenta corriente. Bueno, ahí me generó la orden. Bien, fíjense que el sistema lo que hizo fue incluir esto. Esto va a depender mucho del formato de impresión. Quizás en algunos formatos no sería necesario que estén incluidas las otras prestaciones. No se está utilizando mucho la idea de incluir una historia del consumo, o depende de qué tipo de módulo es la que se factura o la que se presenta. Pero en este caso, en algunos casos no era necesario que se impriman dentro de la orden las dos prestaciones, porque el módulo ya la contiene. Entonces, ahí vamos a ver a la hora de implementar el sistema cuál es el formato de impresión a utilizar en la organización, ¿sí? O cómo la clínica modelo va a recibir la facturación o las órdenes para atender al afiliado o al paciente, porque puede confundir, en este caso, puede confundir que se autorizó la ecografía de partes blandas, pero también se autorizaron los dos códigos que están incluidos en la ecografía de partes blandas. ¿Se entiende el planteo? Sí, sí, como que se hicieron 4 prácticas en lugar de Bien, solo 2, digamos, exactamente. que están comprendidas dentro de ecografía general. Ahí tengo una Exactamente. pregunta, Sí. más relacionada al análisis, más que de cosas. Pero, no, déjalo, después te la hago aparte porque vamos a confundir. No, Te la dale, hago aparte. tirala porque esto... Cuando vos Sí, tenés que contabilizar, eso relacionado a lo que decía Andrea, cuando vos tenés que contabilizar, en realidad vos, cuando haces una radiografía general, no aparece como radiografía general en sí, sino que es un desglose de otras dos prestaciones. A la Sí. hora de contabilizar o hacer análisis de prestaciones, ¿cómo lo tomaría el sistema, digamos? ¿Se entiende Sí, la pregunta? en realidad es importante tener el dato de que es modulada ujú, en ese análisis y Ok. cuáles son las prestaciones que están incluidas en ese módulo. Cuando haces el análisis, ahora vamos a ver el consumo del afiliado, mirá, para tenerlo en cuenta. Por código de afiliado y fechas, este. Porque ahí está el quid de la cuestión es básicamente el análisis de la información. ¿Bien? claro, porque es como que si fuera un paquete, Claro, como que yo lo entiendo. fíjense que en el consumo, el sistema lo muestra como una única prestación, lo cual está bien, Están, ¿bien? Pero dentro de la orden, que ahora la vamos a ver, vamos a buscar la orden, por afiliado y fecha. ujú, Dentro de la orden, nosotros vamos a tener que tenemos emitida una y el estado, bueno, no se alcanza a ver, pero debe ser pertenece a módulo. amor, Bien, claro, ese es el estado que va a identificar que estas dos prestaciones no tendrían que emitirse en este formato que yo utilice acá. Bien, esas prestaciones no deberían emitirse en el formato. Podríamos decir que es un error del formato de impresión. Bien. ¿Por qué? Porque puede confundir al prestador y de pronto el prestador te va a cobrar, porque vos lo autorizaste, te va a mandar a cobrar una 18
0401, la 180601 y aparte te va a mandar a cobrar la ecografía general. O sea, te va a hacer la misma prestación 2 veces, Ujú. porque vos se las terminás autorizando. Entonces, cuando vos contabilizás el consumo, vos podés contabilizar la que pertenece a módulo, ¿tá? O sea, las 18, o podés contabilizar el módulo en general. Eso ya depende del análisis que querés hacer. Lo que sí no podés contabilizar en el mismo análisis ambas, porque si no estarías Sí, duplicando está el duplicando análisis. información. Bien. Ok. Y pregunto, ¿no? ¿Y cómo se me informaría en el caso de que no quiera, viste que vos le marcaste que se incluya en el historial de consumo? Y Sí, por en el otro realidad camino, o sea, si uno no lo tilda para que se muestre en el historial de consumo, ahí como es como se está utilizando generalmente. Eh, con sin, el tilde decís vos. claro, Ajá, sin el tilde. Lo que hace es, te genera la orden normal, acá te aparecería la ecografía general y nada más. ujú. Entonces vos no estarías contando Claro, el- capaz que es lo más claro, digamos, en sí, En porque en realidad, realidad vos vendés un paquete. sí, Es pero, como que pero se saliera. claro, lo que pasa, y está buena la discusión para tenerlo Ujú, en cuenta, lo que pasa es lo siguiente, que vos definiste em, vos definiste un paquete, como lo decís vos, o un módulo ujú, con la clínica modelo, pero el Sanatorio de la Entrerriana te lo hace por separado. Entonces, el afiliado que se hizo el mes pasado, un 180402 con la clínica modelo, si te pide este mes hacer uno con el Sanatorio de la Entrerriana, el sistema tiene que contar que ya lo hizo. Y las validaciones o los controles están siempre contra el historial de consumo. ah, Entonces, claro. ahí es donde se genera la necesidad de formar parte del consumo. ¿Bien? Pero ahí ese estado pertenece a módulo. ¿Será que es considerado como una emitida? ¿Un vendida, digamos? No, en realidad es ahí donde está la situación. ¿Pertenece al módulo? Vamos a ver el estado. Varios, administración de categorías de historial de consumo. Yo acá en categoría de historial de consumo voy a buscar a ese pertenece a módulo y le voy a poner que es parte del historial de consumo. ¿Qué significa eso? Ajá, Que ahí si, está. que si yo Ahora me voy sí. acá al Ujú, historial de consumo, me los va a mostrar. claro, ahí Pero, está. pero puede ser también entendido como que tiene 2 veces consumida la prestación. ¿Entiende? Eso es ya a criterio de la organización, cómo analizar la información. Por ejemplo, para el auditor médico es más fácil ver Ajá, así el consumo. O para la gente que audita, digamos, las prestaciones médicas, ¿no? ujú. Administrativa, o la gente administrativa, o la gente que está en las prestaciones. Es más fácil ver que en este orden número, si alcanzan a ver ahí, voy a agrandar un poco, la orden número 614431, Ujú, ¿sí? Tipo orden 5 tiene 3 prestaciones, pero es una sola la que se cobró, ¿no? La que se le va a pagar al prestador cuando la facture, pero se le cobró al ujú, afiliado una sola. Pero entendemos que esta prestación, el Estado me dice que pertenece a módulo. O sea que dentro del análisis queda aclarada la situación. Es claro, importante, obviamente, que los que están administrando el sistema entiendan de qué se trata el módulo y cómo fue configurado. Yo en la mayoría de los lugares donde lo he visto no lo están usando así de esta manera. Generalmente definen un módulo, no le ponen adentro qué es, pero cuando definen un módulo no se refieren o sea, dejan de utilizar otras prestaciones y crean una nueva. ¿Bien? ¿Se entiende? claro, como que Es, empieza a circular la ecografía general, exactamente, y por las así otras dos decirlo, no. más el que, Sí. eh, Eh, por ahí yo particularmente no he tenido la experiencia ujú, de trabajar con esta situación, donde la prestación está con un prestador modulada y con otros prestadores de forma separada. Pero así lo tiene pensado el sistema. Bien, ujú. seguramente hay organizaciones que lo están usando, por eso está esta opción, pero para eso está pensado el sistema. Ahora,
cuando me factura el prestador, lo que me va a facturar y lo que me tiene que facturar en este caso es solamente esta prestación. Claro. Bien. Y ahora vamos a hacer la recepción de facturación. Vamos a hacer el proceso. Vamos a suponer que el prestador me trae la orden, las órdenes, me trae un conjunto de órdenes. Bien, vamos a iniciar, perdón, vamos a iniciar la facturación. Vamos a poner acá clínica modelo. Clínica modelo. Voy a cargar la factura. Ahora yo me imagino, Hernán, disculpa, digamos, no sé, capaz que me estoy... No, no eh, te problema, preguntar. viste que ahora está el tema de la consulta y la consulta con el kit del COVID, viste que le dan todo Ajá. la chaquetilla y todo para que el médico se pueda Sí, resguardar. Me parece como que el tema del módulo viene tratando de diferenciar la consulta común de esta que viene con el plus o el kit de este paquete, digamos. sí, también se No podría sé, pensar. no sé si, digamos, o sea, incluye la consulta más la protección esta Claro, el o el módulo COVID. hisopado, capaz, o no sé qué incluirán Hay en ese sí, caso. hay un, ¿cómo es? Un módulo COVID que se definió, Ajá, eh, que, que lo están emitiendo cada tanto, pero bueno, como fue temporal, lo único que se hizo fue cargarlo como una orden nueva o ponérselo dentro de la orden de consulta. Pero sí, si eso suponer quedaría para mucho tiempo, sería una opción. Definir un módulo, consulta más COVID, y ahí se mete la prestación. claro, o sea, se me Esa es una opción. ocurre, no sé, ¿viste? Sí, Porque sí, sí, es re el, lógico lo que el, estás planteando. el tema es el escapín, no sé, la verdad que con modulada nunca he probado un caso, así que Claro, no sé cómo responderán. Y más por la duda esta de que, bueno, capaz que ecografía Doppler ya tiene su arancel y el partes blandas también, y que solo se considere el de ecografía general. claro, está O bien, sea, está bien, está bien. Bueno, fíjense que acá en el proceso de facturación, el sistema me trae toda la orden emitida. ujú, Obviamente que en este caso, yo lo que voy a hacer es tildar como facturado, ¿no? La que realmente facturó, ¿no? 5.200. Y las otras las podría poner como ya facturadas directamente, como presentadas. En este caso, yo no sé si está bien, la verdad que me queda la duda acá. Si la trae, me parece que no debería traer. Esto ya lo podríamos charlar desde la cuestión más funcional, porque con el prestador lo que se combinó fue solamente la prestación modulada, ¿bien? Pero bueno, en el caso que sí que vinieran las tres, no estaría mal dejarla, la dejamos facturada, monto cero, y le damos cerrar la presentación. Perdón, que guardar la orden, y ahí sí, ¿no? Cerramos la presentación y pasamos a la auditoría. Ahí está. Bien. Y acá estamos en la auditoría y la pagamos. Esto es una prestación modulada. Generalmente, en realidad, en otros casos, como les decía, que se genera una nueva prestación que incluye las otras, que es donde
es lo que más se está usando. Es más simple, porque acá no se copia esto. Ahora lo vamos a probar. Voy a cerrar la auditoría acá. Vamos a emitir otra orden. Esto le voy a dar cerrar presentación. Y ahí ya se le paga al prestador los 5.200 que facturó o que acordamos, donde están las prestaciones. Si nos vamos al, al historial de consumo del afiliado, como veíamos recién, ahí tenemos las prestaciones. Yo creo que acá habría que mejorar en realidad el procedimiento, porque esas prestaciones que estaban pertenece a módulo deberían quedar en pertenece a módulo y no deberían aparecer en el proceso de facturación. Parece que ahí le falta una vuelta de rosca al proceso del sistema. Acá en el consumo yo tendría que entender, porque si hablamos lo que veíamos hablando recién, yo tengo las tres prestaciones con el mismo estado. Ya perdí el dato de que pertenecen al módulo. A no ser que identifique esta como un módulo y me fije cuáles son las que no están ahí y descuente eh, las que están dentro del módulo. ¿Se entiende el planteo? Sí, sí. Eso después lo podríamos charlar o de última, de armar un incidente para corregir ese procedimiento. Habría que evaluar también, y eso por ahí ustedes pueden ver o conocer, qué organización está utilizando la administración de los módulos y cómo, y a partir de ahí evaluar si realmente está bien el circuito desde la facturación. Para mi criterio no. Pero si nosotros dejamos los módulos como que no te copia el historial de consumo, vamos a hacer el ejemplo de nuevo. Ujú. Sí, capaz que es cuestión del tilde para... Sí, en realidad, si no lo tildás, después tenés que tener en cuenta que no podés contarlo en el historial de consumo, como que estás hablando de la misma dependiendo de otras prestaciones. Es es la única contra, digamos, a dejarlo destildado. Ujú. Bueno, vamos a auditarlas. Bueno, ya queda aprobada. Me voy al listado historial de consumo. Fíjense que me aparece solamente esa. Ujú. Voy a ver la orden. En la primera me aparecen las tres. Ujú. Bueno, está desordenado. Voy a ordenar. Ahí está. Esta primera orden que me aparecen las tres y en la otra solamente esa. Lo cual, obviamente que si yo termino de emitirla, bueno, vamos a ver lo que me imprime, cómo imprime la orden. Guardar, guardar. Esto ya es más entendido, más entendible para el prestador. El Sí, prestador ya sabe que cuando va con esta ecografía, lo que tiene que hacer es las otras dos ecografías que están incluidas en el módulo, ¿no?
el ecodoppler y la ecografía de partes blandas. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. ¿Preguntas? Y ahora cuando la facture, evidentemente va a ser, cuando la presente va a ser venir esa sola. No hay muchas opciones. Por acá, a no ser que el prestador te mande también dentro, te escriba con Virome los otros dos códigos. Claro. Pero bueno, Ajá. no sería lo lógico, porque ya se acordó que es este el código. ¿Qué es ¿Sí? ese código? Es el Claro. código. No hay- Insisto, por lo menos en la experiencia que yo tengo desde este lado, cuando se genera una prestación modulada, generalmente se reemplaza a otras prestaciones que ya dejan de ser utilizadas. Entonces, es como que se vuelve a recontar el control de esas prestaciones. ¿Bien? Pero, pero en todo caso, si tuviéramos que definir una modulada en la que tenemos que requerir que sean parte del consumo, hay que resolver que no se imprima la orden y que tampoco me aparezcan en el proceso de recepción de facturación, sino que solamente sean parte del consumo como para poder interpretar eh, de qué se trata esa prestación y para también poder contarlas en el procedimiento de las validaciones. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacíamos validaciones, los controles que hace el sistema, teníamos funciones de base de datos que lo que hacen es contar la antigüedad de la prestación? Cuenta la antigüedad de la prestación, fíjense, esto es una función Ujú. que cuenta la antigüedad de la prestación. Esta función, si la buscamos en la base de datos, lo que hace es contar, vamos a ver un poquito, antigüedad de prestación, voy a buscar la primera, que es la que vimos ahí. Lo que hace es contar cuánto tiempo tiene esa prestación para con el afiliado. Si yo acá pongo, por ejemplo, vamos a consultarla con los datos que tenemos. Vamos a poner paciente. La prestación, 180401 era, ¿no? 02, 02. Tipo de componente, bueno, tipo de componente no me acuerdo. En pruebas. Ah, está mal acá es. Es el ID de la prestación. Ujú. Yo no sé si todos ustedes manejan la estructura de datos, pero estaría bueno que la vayan manejando. Es este. Ahí está. Entonces lo que hace es contar para esta prestación, que es la 18
0104, ¿cuántos hay? En realidad la antigüedad, por eso tenía el max acá, tenía este. ¿Cuándo fue la última vez que se la realizó? ¿Bien? En este caso, obviamente, es la que hicimos hoy. Si buscamos, por ejemplo, esta. Entonces, el tema con este es el siguiente. Nosotros podemos saber que la 180104, este afiliado se la hizo hoy. ¿Bien? Y a partir de que hicimos el módulo, si tenemos que contar que no se haga otra 1804 en el futuro, tenemos que poner que la copia instructora del consumo, para que esta validación que ya está definida siga teniendo vigencia. Porque la validación en ningún lado controla contra el módulo. ¿Se entiende esto? ¿O los mareé? Sí. ¿Sí? ¿Es claro? Otra opción para poder controlar los módulos y que de última la prestación no se copie en el historial del consumo es que todas estas funciones de base de datos definidas se modifiquen para que no solamente controle contra la prestación que está dentro de la orden, sino que adicionalmente controle contra las prestaciones que están asociadas a ese módulo. Es decir, que busque, si de pronto está consumiendo una 18.04.02 nuevamente, el sistema se fije en cuáles son las prestaciones que están dentro del módulo y revise esta tabla, la tabla que está acá. Entonces yo puedo entender que también cuando esté consumiendo las 18.04.02, cuando esté o cuando el afiliado vaya a buscar la 778899, el sistema controle que esa también tiene la 180402 y por ende no corresponde que se haga de nuevo esa ecografía, ¿no? Y el sistema valide, ¿no? O sea, tendría que revisar, no sé si Pero, usted, sí, o sea, entiendo lo que vos decís, el planteo, pero por otro lado es como que, no sé, pero mi lógica, digamos, de entender lo modulado, es como que entiendo que el servicio es distinto, o sea, es al revés, o sea, pues yo no sé, me imagino, por ejemplo, una operación es obvio que incluye anestesista, incluye lo otro, y entonces incluye, no sé, un servicio de ecografía ahí para ir monitoreando la operación, claro. por decirlo. Digamos, todo eso va contemplado dentro de del mismo kit, o sea, son las prestaciones que se están brindando en el servicio de esa operación. Sí. Por fuera es otra, o sea, es una ecografía aparte, o sea, que nada tiene que ver, porque va apuntado a descubrir otra patología, me parece a mí. O No, sea, no, ni en realidad. Justamente ahí está el tema del por qué copiarlo a la historia del consumo. Eh, o sea, cuando vos tenés una prestación ya dentro del consumo y esa prestación tiene una normativa, ujú, la normativa se tiene que respetar desde el sistema. Y ahí es un poco gris, por así decirlo, lo que vos estás planteando. O sea, en algunos casos se puede dar, por eso ujú, se deja de dar la prestación fija como se daba antes, y en otros casos, algunos prestadores todavía la dan como prestaciones individuales. ¿Bien? claro. Por eso es que vos con la clínica, vos podés definir módulos con algunas clínicas porque de pronto tienen la posibilidad de brindarte el combo,
pero no lo Claro, o podés sea, yo hacer me con... imagino más el módulo en temas de internaciones, por así Sí, decirlo, sí, que sí, sí, dentro de la internación ya se sabe que hay determinadas prestaciones que se practican al estar uno internado. tal cual. Este, y entonces como que ya están comprometidas en el módulo de internación. Sí, pero por eso, vos en Pero, esa internación podrías tener eventualmente una radiografía ujú, que es propia de la internación. Pero de claro, pronto vos también te vas a hacer una radiografía que no corresponde a la internación y ahí, bueno, hay que ver. O sea, ¿para qué te la vas a hacer? Ya te la hiciste. Vamos a ver cómo está la radiografía. O sea, si el tiempo de esa radiografía todavía está vigente, podemos hacer análisis sobre la radiografía anterior. Y ahí es donde está el auditor que tiene que intervenir con los puede controles ser, que hace el sistema. podría ser, O sea, Qué los sé yo, controles no sé, son muy propios de la organización. sí, Eso es así. Una cosa es lo que vos consumís en una internación, otra cosa es lo que vos consumís en una cirugía, que muchas veces ujú, de las moduladas no siempre consumís todas las prestaciones. también, Esa es otra. sí, Comúnmente, o sea, vos llevas con el tema de modulada mucho de material descartable, que no siempre se consume todo. Entonces, es todo un tema, por eso yo te pedía que hablaras un poco de lo de modulada, porque es todo un tema. Yo creo que por ahí abordado desde el sistema es una mínima parte de lo que cubre por ahí en lo que es una organización, ¿no? tal Pero cual, como para que podamos tener una idea eh, de cómo es el manejo en el sistema de modular. tal cual. Bueno, Una, por, en eso coincido, Gise, porque seguramente, no sé con qué cliente lo están no, viendo. surgió un comentario y queríamos estar un poco más seguros de cómo encararlo o Claro, cómo hablarlo ante una reunión con el cliente. bien. ¿Sí? Por eso era más que nada de que viéramos este tema. Lo que pasa es ¿Pudiste? que, o sea, dentro del sistema, lo que hoy es una organización de salud es pobre, Claro, el manejo de modulada. sí, Aparte porque está atado a un montón de cosas, el tema de los estados está atado a que esté o no esté en el historial de consumo, el tema de la validación está atado a que si se incluye o no se incluye en el historial de consumo. sí, Hay un sí, montón sí, de sí. tela para cortar de esto. No, no se ha explotado mucho No, 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 no se ha yo creo, explotado porque no ha habido la necesidad tampoco. Por exacto, eso, por lo que yo te decía, generalmente se define el módulo. De hecho, cuando hablas de prestaciones moduladas en las organizaciones que hoy tienen el sistema funcionando, se habla de prestaciones a las cuales se le ponen un valor fijo, nada más. exactamente. Es decir, voy a decir, bueno, ¿cuáles son las prestaciones moduladas? Vamos a la clínica modelo, entramos a la clínica modelo, al convenio, nos venimos y así, este es el lenguaje que utiliza la organización. Te venís al nomenclador y buscas acá las prestaciones que tienen monto fijo, eh, con monto. Ah, Es una única prestación que por ahí hasta le ponen el nombre que dice que es módulo tanto, sí, en y realidad tiene un valor fijo. estas prestaciones que tienen monto fijo, Y son todas para, cirugías casi. claro, para la organización son prestaciones moduladas. Es decir, no se creó una nueva prestación, no se definió los códigos que van adentro, sino que dijeron, bueno, dejamos de lado el tema del valor por unidad y le ponemos un valor modulado. Así se maneja el lenguaje de prestaciones moduladas dentro de la organización. Por eso, y en el sistema tenés todo lo que tiene que ver un módulo mucho más explotado, por así decirlo, o más específico, donde vos podés decir que en realidad, no sé, este código, ¿no? El 030206, que vos le pusiste un valor fijo, tiene anestesia dentro, porque generalmente estas prestaciones, si yo la busco, vamos a buscar 030206, fíjense que la prestación tiene un monto fijo, pero dentro de la prestación tenés ayudante, gasto y anestesia. Entonces, así sería la forma más lógica de definir una prestación modulada para con la clínica modelo. Una prestación que ya sabemos que incluye,
pero que no nos vamos a poner a valorizar según INOS, sino que decimos, bueno, esta prestación le ponemos un monto fijo y la transformamos en modulada. Este concepto de modulado es el que más se utiliza en la gestión de las obras sociales de la salud. El otro concepto de prestaciones moduladas, donde son nuevas prestaciones que incluyen otras, es lo que veíamos recién en el ejemplo. ¿Bien? Por eso, ¿qué es lo que hace la organización? Cuando dice, bueno, vamos a armar una prestación, una nueva prestación modulada que contiene dos o más, la definimos y dejamos de lado la otra. Ya es nueva, ¿bien? Pero eso ya depende mucho de cómo la organización quiere manejar el consumo del afiliado, que es un poco las prestaciones que hoy el sistema te está dando. Si lo habilito o no lo habilito en el plan del afiliado. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, la consulta. Sí, dale. Ahí está. Cuando después que definís una de esas prestaciones moduladas, que eso, sobre todo en lo que es cirugía, como decía Gise, por ahí hay descartables que no se usan. En esos casos, las organizaciones que hacen, ¿la facturan igual? Sí. ¿O de algún modo lo desagregan de ese módulo? No, porque en realidad vos tenés el módulo, porque vos tenés un potencial a utilizar. Claro. Es como las obras sociales. Las obras sociales a vos te cobran y vos no estás utilizando la obra social. Te cobran todos los meses. El día que la vayas a utilizar, bueno, después se tiene que hacer cargo de bancarte por otra. Cuando se definen los módulos, generalmente se definen con ese criterio también, sabiendo que eventualmente la clínica tiene en algunos casos usa menos y en otros casos va a tener que usar más. ¿Ah? Entonces, Claro. ¿qué se dice? No me facturé siempre lo descartable. Facturame más o menos lo que en promedio gastás en una cirugía, y hay cirugía que va a gastar más y hay cirugía que va a gastar menos. Eso es un análisis que se hace. Por eso después se sientan a discutir valores nuevos, donde mira, estoy gastando más guantes, estoy gastando mucho bisturí, estoy gastando mucho medicamento, bla, bla. Bueno, ahí después el convenio vuelve y se dice, bueno, esta cirugía que vale 29.500, la vamos a poner en 35.000. Claro, sí, lo que buscan siempre es cerrar el número, cosa de no tocarlo después. No tocar adentro. Cosa de no perder, porque en realidad aparte. acá la que pierde generalmente es la clínica. ¿Por qué? Porque es difícil definir un módulo cuando vos digo yo, a ver, dependiendo de cómo lo definieron el valor, entiendo que se ajustan a su realidad, pero si de pronto siempre terminan gastando más de lo que habían previsto, bueno, le pifiaron con el análisis, ¿no? Pero bueno, eso ya escapa, digamos, a mí. Sí. No, a mi análisis más de fondo, digamos, pero un poco esa es la idea. Claro, sí, bueno, se entendió. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces, más que nada, para resumir, hay que diferenciar lo que el sistema llama como prestaciones moduladas, que son el tilde de que es módulo. Vamos a repasarlo de nuevo y ya después lo cerramos. Este tilde de que es módulo es lo que el sistema llama prestación modulada y lo que la organización interpreta como una prestación modulada, que son las que tienen un monto fijo en el convenio con el prestador. ¿Bien? O sea que por ahí, digo porque quizás en el soporte, cuando le preguntan, le hablan, no, porque tenemos prestaciones moduladas y generalmente no se está hablando de que tienen el tilde de que es módulo. Se está hablando de una prestación a la cual se le puso un monto fijo para con el prestador, que esa prestación generalmente tiene varios componentes que se podrían valorizar según INOS, según la valorización de componentes. Y se le pone monto fijo. ¿Bien? Eso es importante que por ahí también lo manejen como un lenguaje para con el cliente. Sí, una cosa es lo que el lenguaje interno técnico del sistema y otra cosa es cómo lo hablas con el cliente. Tal cual. O sea, sí, para entenderlo. Es que nuestro mayor problema es ese. Tal cual. Entender qué es lo que quiere decir el cliente y el cliente muchas veces qué es lo que nosotros le queremos decir cuando le hablamos. Tal cual.
Sí, eso pasa mucho porque uno se acostumbra a una forma de trabajo. El encargado de Unimédica Paraná nos cuesta un montón. Yo aprendí mucho lenguaje en este tiempo. No, vos te mal acostumbraste a ese lenguaje que es muy distinto. Sí, al de este lado, y bueno, Sí, totalmente. estoy conviviendo más con el usuario que con el. Te mimetizás con el usuario. ¿Qué va a ser? Hay veces que uno tiene que adaptarse. Soy como el camaleón. Ay. Che, bueno, no sé si quedó claro el tema. Si no, vamos a hacer algunas preguntas. Si tienen algo para preguntar, aprovechen. Vos, Gise, te llevás aclarado un poco el tema de lo que, por lo menos lo que tiene el sistema. Sí, es más que nada eso, que qué es lo que tiene el sistema. Yo algo lo Bien, había visto, pero en realidad una cosa es qué es lo que uno ve, es lo que tenemos documentado, y otra claro, cosa es como el planteo que vos hiciste desde el lado de la organización. O sea, claro, tal cual. viéndolo así y, o sea, y analizando cómo manejan las organizaciones este grupo de prestaciones, digámoslo así, eh, yo creo que en el sistema estamos deficientes en esto, en un montón de cosas. Eh, entonces, por ahí hay que ver cuál es la necesidad del cliente, cómo lo necesita planteado y buscarle la mejor opción, porque por ahí Sí, usar la prestación modulada no es la solución, sino usar una prestación tal cual, que no tal sea cual, modulada, pero que sepan a qué prestaciones incluye, ¿no? tal cual. Que, Aparte que, porque esto es totalmente configurable, sí, vos hoy podés decirle esta prestación tiene esta prestación modulada tiene 4 grupos de prestaciones y dentro de un mes te cambió a 6 prestaciones o se llaman distintos o cambiaron el código o lo que sea. eh, no es no es tan sencillo así de no, tal cual, tal cual. es todo un mundo. Y hay que evaluar también, no sé con cuáles son los clientes, hay que evaluar en realidad cómo hoy los están manejando ellos, ¿viste? O No hay sea, muchos que lo usen. Yo creo que lo que pueden llegar a estar utilizándolo son clientes viejos. claro. O No, sea, pero digo, los clientes nuevos, cómo lo manejaban antes del sistema? O sea, cuando vos uh-huh. decís, che, modulado, ¿qué hacían antes del sistema? Cuando hablaban de prestaciones moduladas, ¿viste? Porque vos decís, bueno, ¿cómo lo interpretaban antes del sistema? Para poder decir, bueno, entonces, si vos decís, tengo un cliente nuevo que te hace el planteo, por ahí vos decís, bueno, cómo lo resolvías? Y te dice, mira, yo lo cargaba de nuevo en el consumo solamente para tener el dato, como esto que estamos viendo, eh, y después más nada. Entonces, bueno, por ahí tiene lógica encarar por este lado, que para mí sería lo más sano, y que el sistema no me cambie el estado, ¿viste? Que solamente me quede el registro de que esa prestación se consumió dentro de un módulo. Uh-huh. Bien. Y por eso, o sea, viéndolo así, hay un montón de procesos que hoy están interviniendo y que no es un cambio sencillo. Entonces, Sí, no, para por nada. eso la idea es saber cómo es el manejo a grosso modo de lo que era la prestación modulada, porque, a ver, si esto no debería cambiar de estado, ya estamos hablando de modificar procesos que no Sí, son ni procesos hablar. sencillos. No, para nada. Entonces, ese es el tema de ver cómo ir resolviéndolo o cómo encararlo, ¿sí? Con lo que hoy tenemos. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, gente, creo que estamos en horario. No sé si ustedes, si tienen alguna pregunta, aprovechen. Yo tengo tiempo todavía. Y no, lo coordinamos para la próxima y seguimos. Por mí está claro lo de. A mí también, gracias. Bueno, gente, nos despedimos entonces. Coordinamos Dale, para el jueves que viene. bárbaro. Bueno, dale. A ver,